Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre la estructura de los artículos científicos. Vamos a empezar definiendo qué es un artículo científico. Pueden describirlo o definirlo de muchas formas diferentes. Lo pueden intentar hacer con sus propias palabras o pueden buscar una definición formal. Eh, Básicamente aquí lo que tenemos en la diapositiva es una definición formal y lo que nos dice que es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una investigación que se imprime en una publicación seriada y cuya calidad es avalada por un proceso de revisión y evaluación editorial. En realidad esta definición está un poco desfasada, ya en la actualidad ya son muy raros los artículos que se imprimen tal cual, la mayoría son en formato digital. Y ya con nuestras propias palabras podríamos definir un artículo científico como un documento de carácter científico que tiene como finalidad dar a conocer conocimiento, que esto se hace mediante un proceso estandarizado o un protocolo que tiene una estructura definida y que esta estructura que tiene el artículo científico está ahí para que las personas que lo lean, pues se les facilite el captar el mensaje que quieren transmitir con el artículo científico. Como dijimos al principio, la finalidad del artículo científico es dar a conocer una parte de conocimiento que se acaba de generar hace poco tiempo. Entonces, toda la estructura del artículo científico está diseñada para que sea más fácil para las personas que leen ese documento pues captar ese mensaje que lleva el nuevo conocimiento generado. Eh, la parte del proceso de evaluación, de revisión editorial, esa es una de las principales características que diferencian a un artículo científico de un artículo publicado en una revista normal o de uso común y corriente. Porque, por ejemplo, a mí me gustan los carros y hubo un tiempo de mi vida en el que me gustaba comprar revistas de automovilismo. Principalmente me gustaba porque veía las fotos de los carros, ¿no? Pero también leía ahí los reportajes que venían. Un artículo científico es diferente a un artículo de una revista precisamente por la estructura y por la finalidad. La finalidad pues sigue siendo dar a conocer un mensaje, ¿no? O dar a conocer cierto conocimiento novedoso. Sin embargo, la estructura es la grande diferenciadora entre un artículo científico y un artículo de una publicación tradicional, ¿no? En una publicación tradicional, pues tienen como objetivo, pues mantenerte entretenido, que no te aburras. Eh, Muchas veces tienden a utilizar un cierto tipo de lenguaje o de narrativa que atrae un cierto público. Por ejemplo, las revistas, diseñadas para mujeres, para muchachas adolescentes. Tienen temas específicos, tienen formas de escritura específico y pues toda la estructura de los artículos está diseñada para pues, mantener entretenidas a la población blanco. Aquí en el artículo científico también hay una población blanco que sería la comunidad científica y la comunidad estudiantil. Sin embargo, el objetivo no es tenernos entretenidos. Aquí el objetivo es transmitir un mensaje de la forma más fiel posible. ¿A qué me refiero con de la forma más fiel posible? Pues que así como lo descubrió la persona que redactó el artículo, la persona que redactó el artículo generalmente lo hace porque descubrió algo. Tenía una hipótesis, la probó en su laboratorio o en su universidad y descubrió algo. Descubrió que esa hipótesis o era verdadera o era falsa. Y con cualquiera de las dos respuestas, pues hizo un artículo científico para darle a conocer al mundo a ese detalle que descubrió. Entonces, la finalidad del artículo científico es que se estructure de forma tal que sea más fácil para toda la comunidad científica y estudiantil captar el mensaje así como lo quería transmitir la persona que redactó el artículo.
Por eso es importante que ustedes conozcan la estructura de un artículo y que ustedes estén familiarizados con esta estructura para que sepan qué buscar o qué parte de este mensaje buscar en cada una de las secciones del artículo. Eh, Estos artículos científicos también se encuentran recopilados en revistas. Bueno, se les conoce como revistas, aunque también distan mucho de las revistas comunes y corrientes. Por ejemplo, yo les estaba hablando de que yo en alguna parte de mi vida leía revistas de carros. Algunas de las que leía me acuerdo que eran Automóvil Panamericano, Car and Driver, Motor Trend. Eran las que buscaba. Sin embargo, pues las revistas que se dedican a recopilar la información de los artículos científicos pues tienen nombres totalmente diferentes. Aquí también el nombre de la revista pues va muy relacionada con el tipo de artículos que recibe y que publica y también con el tipo de población blanco. Les había comentado que para los artículos de entretenimiento o de ocio pues están como objetivo llamar la atención para que los compren en un inicio, poner imágenes llamativas, muchas veces títulos, las portadas de las revistas por eso se hicieron famosas, porque dependiendo de la portada era si compraban la revista o no. Aquí generalmente ya no es así. Sí siguen siendo importantes las portadas de la revista, pero generalmente pesa más el renombre de la revista que el diseño de la portada que tenga. Aquí no es como que vayan a encontrar un puesto así en la calle que tenga un montón de revistas de artículos científicos. De hecho, es muy raro ver impresa de una revista con artículos científicos. Ya en estos días, pues todas son en formato digital. O sí hay algunas que todavía lo imprimen o lo hacen en formato de papel y digital, pero la difusión mayoritaria se la lleva al formato digital por la facilidad del Internet. Estas revistas que manejan los artículos científicos no nada más se dedican a recopilar artículos científicos y agruparlos y publicarlos cada cierto tiempo. Gran parte del trabajo que llevan a cabo las revistas científicas es algo que podríamos decir en palabras más sencillas como un control de calidad de los artículos que reciben con la intención de que sean publicados en ellas. Hay todo un sistema que medio raro, pero más o menos funciona, que se llama sistema de revisión por pares. ¿Qué quiere decir esto? Que para que alguien pueda revisar de forma más concienzuda y más certera o acertada posible un artículo científico, debería de ser una persona experta en ese tema. Por ejemplo, si yo me dedico a investigar sobre endodoncia y hago artículos relacionados a la endodoncia, porque pues es con lo que yo estoy trabajando, y yo quiero publicar mi artículo que es sobre los materiales de obturación para endodoncia, pues primero voy a mandársela a una revista que se dedique a publicar sobre temas relacionados a la endodoncia. Y esta revista debe de tener personas asociadas a ella que sean expertos en el área de endodoncia, en todas las ramas de la endodoncia, para que ellos sean los que juzguen si el artículo está bien escrito, está bien estructurado, tiene el mensaje adecuado y sobre todo si es como que razonable o coherente la hipótesis que se plantearon y que buscaron resolverla y si el cómo la resolvieron está pegado al método científico y pues a lo razonable, ¿no? Porque ustedes pueden decir, bueno, a lo mejor alguien puede tener muy buena imaginación y decir, voy a hacer un artículo científico diciendo que descubrí tal cosa, a ver si me lo creen. Se supone que las revistas tienen toda una estructura para que una persona experta en ese campo lo revise y lo analice y diga, esto sí tiene fundamentos lógicos, teóricos, científicos, y sí tiene un sentido de probar esto y sí tiene lógica que hayan encontrado estos resultados. Y ya esas personas decidirán si deciden pedirle más evidencias a los autores o confían en su palabra y ya le dan luz verde para que siga con el proceso de
la publicación. Las revistas que tienen como fin entretener, pues no hacen todo esto. De hecho, al contrario, sí tienen un proceso de selección editorial, pero pues a ellos lo que les interesa es que el artículo sea lo más atractivo posible para el público. Aquí no, aquí hay un filtro de calidad, un filtro de sensatez, de evaluación del método científico, de evaluación de las evidencias. Y en este filtro, muchas veces, si generalmente un artículo científico lo evalúan de 2 a 3 revisores. Y para que se publique, estos 3 revisores deben de darle su visto bueno. Incluso si ellos consideran que le hace falta algo al artículo, te hacen que hagas estas correcciones. Hasta que ya esos 3 revisores están de acuerdo con que el artículo se ha publicado, entonces sí ya se publica. Esto es lo que le da un mayor renombre a tener un artículo científico publicado, porque ya pasó por todo este proceso riguroso de control de calidad, de revisión por expertos del área, y pues ya digamos que lo consideran digno de publicarse y ser difundido a nivel internacional. Si ustedes se meten, por ejemplo, a Wikipedia, pueden editar cualquier tema que está ahí en Wikipedia. Esa es la diferencia entre encontrar un artículo publicado en Wikipedia y encontrar información publicada en Wikipedia y encontrar información publicada en un artículo científico. En Wikipedia o en cualquier página de internet que no esté regulada por algún organismo de control de calidad, pues se puede publicar lo que sea. En un artículo científico, para que se publique, tiene que pasar por este proceso de selección editorial por expertos del área, es más difícil que encuentren ustedes información que no sea 100% verídica. Entonces, esto nos lleva al por qué es importante esta materia y el por qué es importante que ustedes como estudiantes de licenciatura y quizás muchos de ustedes estudiantes de posgrado en un futuro próximo se acostumbren y empiecen a trabajar en estudiar y hacer todos los trabajos o tareas que les dejen de fuentes de información provenientes de artículos científicos y no de artículos que encuentran en internet o de libros por el tema Los libros todavía pasan, pero por el tema que habíamos tocado en la clase anterior de qué tanto tiempo les lleva hacer un libro y qué tanto tiempo lleva hacer un artículo científico y sobre todo que esté al alcance de todo el mundo, si ustedes se basan solamente en la información que encuentran en libros, pues van a estar trabajando con información que ya tiene muchos años vigente, que muchas veces ya incluso está hasta desfasada. Sin embargo, si ustedes se dedican a sacar toda la información para sus clases y para sus actividades de estudio de artículos científicos, ustedes tienen la oportunidad de buscar en artículos científicos muy viejos o en artículos científicos muy nuevos. No, obviamente que nosotros les recomendamos siempre a los alumnos que busquen en los artículos científicos más nuevos para que así vayan a la vanguardia del conocimiento, como se dice en el área de investigación. Y ustedes tal vez se pregunten, bueno, y si son tan buenos los artículos científicos, pues ¿por qué no nos habían dicho antes o por qué no lo piden así desde un principio? Honestamente no tengo la respuesta para eso. Yo creo que sí sería bueno que desde antes te pidieran que sacara la información de un artículo científico y no de un libro o de Wikipedia a mí me tocó cuando estaba en la primaria que comprábamos en las papelerías láminas bibliográficas, bueno, bibliografías, láminas, traían ahí como que información, pero pues sí sería mejor que todos los estudiantes de cualquier nivel empezaran a buscar en artículos científicos. Por eso este meme, de que dice, ¿y por qué no mandamos publicar los artículos científicos en TV y Notas? Y pum, terminamos con la ignorancia en México. No es tan fácil, pero lo que sí ayuda mucho
no tanto como incrementar acabar con la ignorancia, pero sí incrementar la calidad académica de los alumnos, es que en que independientemente en el momento de su desarrollo educativo que estén, entre más rápido empiecen a trabajar con artículos científicos, va a ser mejor para ustedes. Y no es que acaben con la ignorancia, pero pues sí van a tener un mayor desarrollo y desempeño académico. Bueno, ya con este breve comercial a favor de los artículos científicos, regresemos al tema que nos atañe, que es la estructura de los artículos. Pero antes de pasar a revisar a detalle la estructura de los artículos científicos, hay otra cosa que les quiero mencionar brevemente. No me voy a extender mucho en esto, pero sí me interesa que ustedes conozcan que no todos los artículos científicos son iguales. De hecho, hay varios tipos de artículos científicos. Hay unos que se llaman artículos editoriales, que esos los hacen solamente los editores de las revistas científicas. Hay unos que se llaman cartas al editor, que es donde diversos investigadores le pueden mandar una carta a los editores de las revistas científicas y generalmente son como para responder a una carta editorial o solicitando que se genere una carta editorial sobre cierto tema. Hay artículos de revisión, que esto es cuando un investigador dice, bueno, yo creo que ha habido muchos avances en mi área de estudio, creo que es importante que haga un artículo de revisión para recopilar todos esos avances y desarrollos que ha habido en este aspecto y es como básicamente eso un artículo de revisión, es como una recopilación de la literatura, pero tiene el plus de que no solamente se dice, ay, pues hubo tantos avances, sino que se les da una aplicación, se les da un sentido a todos estos descubrimientos y se dice, bueno, todo este tipo de avances puede servir para esto, para esto, para esto, nos falta hacer estas cosas para llegar a tal meta. Aparte de que se recopila los avances que ha habido en un periodo de tiempo determinado, se hace un análisis de para qué van a servir, si ya están aplicando o qué otra cosa falta para que tengan mayores aplicaciones, su relevancia clínica. Los artículos de investigación, estos son generalmente el tipo de artículos más comúnmente conocidos. Son los más comúnmente conocidos porque generalmente son las publicaciones que se hacen en las universidades. Son las publicaciones que se hacen cuando estudian un posgrado. No solamente se trata, bueno, el realizar un posgrado no solamente se trata de aprender técnicas nuevas, sino que ya al estar haciendo estudios de posgrado, ustedes adquieren un nuevo compromiso que es el de generar un nuevo conocimiento en el área del posgrado en el que decidan estudiar. Entonces, para esto se les pide que tengan, a la par de que van haciendo su posgrado, van desarrollando un proyecto de investigación y este proyecto de investigación al culminar deben de terminar haciendo un documento de tesis para dar a conocer este conocimiento que generaron de forma interna en la universidad que lo generó y también en algunos programas de posgrado se les pide que hagan un artículo científico para dar a conocer a todo el mundo ese conocimiento que están aportando ustedes. Esa es otra de los motivos por los que los artículos de investigación son los más comunes o los más conocidos, porque ahí es donde se encuentran todos los avances de la ciencia en todos los aspectos. Por ejemplo, si a ustedes les interesa mucho la enfermedad, la periodoncia, y sobre la periodoncia en específico, sobre regeneración periodontal. El lugar donde van a encontrar los avances más recientes sobre técnicas de regeneración periodontal o alternativas de regeneración periodontal es en los artículos de investigación de ese tema. Otro tipo de artículos que existen son comunicaciones breves, estudios de caso y reseñas bibliográficas. Sin embargo, para ustedes como alumnos, los más recomendables son los artículos de revisión y los artículos de investigación.
Les voy a mencionar brevemente algunas características de cada tipo de artículos. Sin embargo, vamos a hacer un mayor énfasis en estos que les mencionaba yo, que son los que les van a servir un poco más. Eh, los artículos editoriales generalmente son las opiniones o el posicionamiento del comité editorial de una determinada revista científica respecto a algún tema, respecto a alguna metodología o algunas consideraciones de, no tanto política científica, sino más bien de qué, de qué camino están tomando la mayoría de las investigaciones. Generalmente, como estos artículos los hacen los editores pueden hacer un análisis de decir, bueno, en el último año, la mayoría o tal porcentaje de los artículos que recibimos son de este tema. Entonces ellos publican, bueno, la tendencia en el campo de la endodoncia, por decir algo, va hacia investigar sobre nuevos materiales o biocompatibilidad o regeneración del paquete de vasculo nervioso, de la cámara pulpar. Ese tipo de cuestiones es lo que abordan en los artículos editoriales. Sí les puede llegar a servir, pero son más, digamos que son más raros porque hay más artículos originales que artículos editoriales publicados. Las cartas al editor son generalmente artículos que hacen investigadores ya de una trayectoria muy larga, con mucho renombre, eh, que tienen mucha experiencia en determinado campo de estudio y digamos que tienen como que la autoridad moral y autoridad científica como para escribirle a los editores de las revistas y decir, oiga, yo creo que ustedes están equivocando al rechazar este tipo de artículos o creemos que deberían de poner atención en tal tema porque dentro de poco tiempo hacia allá van a ir todas las investigaciones o muchas veces lo que hacen es contestar los artículos editoriales y si estas personas ven que dicen los de las revistas, no, pues nosotros creemos que para las investigaciones a futuro en el ámbito de la endodoncia van sobre la regeneración del paquete pulpar y se puede dar el caso de que alguien mande una carta al editor y le diga, no, pues sabes que eso todavía le faltan muchos años para que lleguemos a eso, porque nos falta determinar cómo hacer esto y cómo hacer todo esto, y las investigaciones en ese campo van retrasadas porque no se ha podido hacer esta cosa. Entonces no va a ser tan rápido como ustedes dicen, todavía faltan unos 20 años para eso, por decir algo. O cosas así. O puede ser todo lo contrario, pueden decir, no, nosotros estamos de acuerdo con ustedes porque tal y tal investigaciones han dicho que sí, o tales avances publicados por tal persona nos hacen pensar que así como ustedes lo mencionan, para dentro de 2 o 3 años ya vamos a estar viendo pruebas clínicas de esto, por decir algo, ¿no? Ese tipo de mensajes generalmente van en las cartas al editor. Los artículos de revisión, como les comentaba, no son nada más una recopilación de todos los artículos que se han publicado sobre un tema y decir, pues aquí está todo esto y ya. Para ustedes como alumnos son artículos muy valiosos porque uno, digamos que les ahorran el trabajo de una muy buena manera. Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer un artículo de revisión y en ese artículo de revisión nosotros revisamos casi 200 artículos originales. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes leen el artículo de revisión que acabamos de hacer, van a encontrar ahí lo más importante de lo que venía en esos 200 artículos que revisamos nosotros. Y aparte de eso, van a encontrar como que las aplicaciones de todo ese conocimiento que generaron en esos 200 artículos que se revisaron. Entonces, en vez de que ustedes se fleten a estar leyendo todos esos o buscando en todos esos 200 artículos, si leen el artículo que nosotros sacamos de revisión, pues ya van a tener como que todo digerido, todo ordenado, estructurado, con un análisis de qué sirve, qué no sirve y para qué se puede aplicar. Los artículos de investigación o artículos originales
son los que les comentaba previamente, que generalmente se hacen en los posgrados, durante el curso de los posgrados, o si son por un investigador que ya se graduó, pero que sigue trabajando en el área de investigación, cada que descubre algo nuevo, cada que prueban algún material, alguna técnica, algún tratamiento, alguna hipótesis, que se genera un conocimiento nuevo, pues se publica mediante un artículo de investigación o un artículo original, que es donde tiene como finalidad pura y exclusivamente dar a conocer una novedad en cierto campo. Los otros tipos de artículos, que son comunicaciones breves, estudios de caso y reseñas bibliográficas, es importante que los conozcan, pero pues, también deben de saber que, por ejemplo, las comunicaciones breves tienden a ser artículos muy chiquitos, de una página, 2 páginas. A ver, ya me ha tocado ver algunos de una media página nada más, porque se hacen como compilaciones de muchas comunicaciones breves y son cositas muy chiquitas, muy puntuales, aunque sí les digo que me ha tocado ver artículos de comunicación breve que tienen datos muy importantes, ¿no? Entonces, eh, como generalmente tienden a ser comunicaciones chicas, pero el que sean chicas no quiere decir que no sea importante. Más bien la gente tiende a poner cosas muy importantes como para decir, para que resalte. Se da el caso de que encuentran artículos de este tipo con información muy valiosa. Los estudios de caso, pues estos son estudios o artículos que se publican precisamente para probar ya sea tratamientos, técnicas, metodologías de atención clínica, y se analizan varios casos de varios pacientes que tuvieron ese tratamiento o ese material que se estaba probando, y comparándolo con otros para tener un punto de comparación. Y este tipo de artículos les sirven sobre todo para tomar decisiones en el aspecto de decir, bueno, pues ya se ha probado que de todas estas alternativas terapéuticas, esta es la mejor, o de todos estos medicamentos para solucionar tal problema, este es el mejor. Esa es la utilidad principal de este tipo de artículos. Y los de reseñas bibliográficas son muy parecidos a los artículos de revisión. Sin embargo, aquí son un poco más pequeños y generalmente tienden a nada más enlistar como que los avances en un cierto campo, pero no hacen un análisis de las aplicaciones o de las implicaciones de estos artículos que revisaron. Algo que quiero que les quede muy claro es que, sin importar el tipo de artículo científico, en todos ellos son importantes, y en cualquiera de ellos pueden encontrar información muy valiosa para ustedes, ya sea para lo que estén buscando o para lo que estén estudiando. Sin embargo, para un estudiante de licenciatura o de posgrado, generalmente los artículos que más van a revisar van a ser artículos de investigación o artículos originales, y artículos de revisión o reviews, como se le conoce en inglés. Por este motivo son en los que nos vamos a enfocar más. Eh, Nada más para incluirles un meme y que no fuera todo palabras y plática mía, tengan en cuenta que los artículos científicos tienen como finalidad dar a conocer un proceso de investigación o un proyecto de investigación, y que todos estos proyectos de investigación pues derivan del seguimiento del método científico. Entonces, si todo el procedimiento que se llevó a cabo para hacer el artículo tiene un método tal cual ya bien establecido, pues el redactar el artículo también tiene un método tal cual ya bien establecido de cómo se debe de hacer. En español se le conoce como el sistema de componentes, o incluso lo pueden encontrar de muchas maneras. Sin embargo, lo importante de esto es que sepan que un artículo científico siempre va a tender a tener la misma estructura, independientemente de la revista en la que esté publicada, independientemente del idioma en el que esté publicado, o independientemente del país de donde sea la persona que hizo la investigación y el artículo.
Si está en una revista de calidad, siempre va a tener esta estructura, siempre va a tener un título, luego va a tener una introducción, materiales y métodos o metodología, resultados, una discusión y conclusiones. Estas son como que las partes básicas del artículo. Y aparte de eso, ya no sé si ustedes ya llevaron metodología de la investigación o si la van a llevar más adelante o si la estén llevando en este semestre, pero cuando lleven esa materia van a ver que hay una estructura interna de los documentos académicos científicos. Por ejemplo, en el caso de un artículo científico, muchas veces hacen la analogía con la forma de un reloj de arena, como este que estamos viendo aquí en la diapositiva. Si ustedes ven la forma de un reloj de arena, son como un triángulo con la base en el extremo superior del reloj de arena, con la base en la parte superior y que convergen hacia un vértice en la parte central y de ahí tienen la estructura inversa, ¿no? Desde el vértice parten hacia una base más amplia. Pues en el artículo científico, cuando te enseñan a cómo hacerlos, también te dicen que tú tienes que seguir esta forma con la información que tú estás incluyendo. Por ejemplo, a lo mejor lo estoy diciendo de una forma un tanto confusa, pero la recomendación es, cuando tú empiezas en la introducción de un artículo científico, debes de empezar de temas generales. Empiezas la introducción hablando de temas generales y terminas tu introducción hablando específicamente del proyecto, del objetivo de ese artículo científico, de ese proyecto de investigación. Después viene la sección de materiales, de métodos, de resultados y luego la discusión del artículo se hace lo opuesto. Del resultado que o del objetivo que tenía ese artículo, debe haber un resultado principal y hay un objetivo principal y de ese objetivo principal del proyecto se hace un análisis de qué resultados se fueron obteniendo, de qué significa esos resultados, qué aplicaciones tienen, qué importancia tienen sobre el campo, y ya terminan hablando precisamente de eso, de la relevancia en el área de la aportación que acaban de hacer ustedes. Por eso se dice que la estructura de las partes principales del artículo científico tienden o asemejan a la forma de un reloj de arena, porque en la introducción se empieza hablando de lo más general y terminas hablando específicamente de lo que vas a hacer en ese artículo. Y luego en la discusión empiezas tu análisis de esa hipótesis que analizaste y ese objetivo principal que tenías y terminas hablando de la importancia o de la implicación que va a tener tu aportación en el campo del conocimiento en el que se encuentra tu artículo. Esta estructura de los artículos científicos tienden a través del ensayo y error, desde hace muchos años que se han estado haciendo. Si pusieron atención en la diapositiva donde venía de la primera revista científica, era del 1662, me parece. Desde antes ya había artículos científicos, desde antes de Babilonia y todo eso, ya había artículos científicos con otro formato, pero ya había. A lo largo de la historia se ha ido puliendo la estructura de los artículos científicos hasta que se encontró este sistema que es el que vamos a analizar actualmente. Y se ha mantenido por muchos años porque precisamente es un sistema orgánico, es decir, tiene cierta naturalidad el estructurarlo de esa forma. Se dice que es entrelazado porque tiene diversos componentes, diversas estructuras, pero a final de cuentas convergen todos de una manera fluida para facilitar la función de la comunicación científica. Y eso lleva a otra cuestión. Si tiene una estructura tan específica, tiene tantas partes y debe de lograrse que sea de una forma natural, fluida, amena,
pues es algo que no se hace de un día para otro. Muchas veces cuando uno recién es estudiante de posgrado y te dicen, pues tienes que hacer un artículo científico antes de que te gradúes, tú piensas que pues, es como una tarea más y que lo vas a hacer. Muchas veces uno tiene la mala maña de que aunque te dejen las tareas con mucho tiempo de anticipación, siempre los terminas haciendo poquitos días antes de la fecha de entrega. Esto del artículo científico pues no es así, es algo que te lleva mucho tiempo y sobre todo las primeras veces. Te lleva meses que lo termines y que te lo acepten, te puede llevar todavía más. Así que pues no es algo que hagan en un día o en una semana. Es algo que lleva mucho tiempo, lleva mucha planeación, lleva muchos borradores y correcciones hasta que ya queda lo más cercano posible a la perfección. Las partes de un artículo son las que se enlistan aquí del lado izquierdo de la diapositiva. Va a ser título, la sección de autores y afiliación, un resumen o abstract, una introducción, la parte de materiales y métodos, en algunos otros lo conocen como metodología, la parte de los resultados, la discusión de estos resultados, agradecimientos, referencias y algunos, como esto es opcional, tienen la parte de anexos. Entonces, vamos a ir analizando cada una de estas secciones. No se preocupen, no nos vamos a detener mucho, pero sí donde voy a hacer hincapié más que nada es en el para qué les sirve cada sección y cómo pueden aprovecharlo al máximo al momento de que ustedes tengan que analizar un artículo científico. Vamos a empezar con el título. Pues el título yo creo que no necesita mucha explicación, ¿no? El título pues es el nombre que se le da al artículo científico. Así como, por ejemplo, los libros tienen título, las caricaturas, las películas tienen título o nombre, los artículos científicos también. Y el por qué es importante para ustedes el título de un artículo es porque sencillamente el, el título les va a dar un indicativo de qué contenido van a encontrar ya en el cuerpo del artículo. De hecho, cuando ustedes estén buscando artículos, muchas veces van a ver listados de títulos de diversos artículos y pues ya leyendo el título ustedes se van a ir dando una idea de si buscan más información sobre ese o se pasan al siguiente. Cuando ustedes van a realizar el artículo, pues sí, es una sección en la que le ponen mucho cuidado porque precisamente de eso depende la notoriedad de tus aportes. Si escoges un título feo que no llame la atención, que no tenga mucho que ver con lo que tú estás dando a conocer, pues va a ser más difícil que la gente llegue a leer tu artículo. Porque ya ahorita que empiecen a buscar artículos científicos, se van a dar cuenta de que hay una cantidad inmensa de artículos científicos. Entonces, encontrar el artículo científico más adecuado para lo que están buscando va a ser algo importante para ustedes. Y si ustedes fueran los autores de los artículos, el hacer que tu artículo destaque dentro de toda esa multitudinidad de artículos, pues es algo difícil. Aquí por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí está el título. Eh, Déjenme, me regreso un poco. Algo muy importante es que pues no sé qué tanto experiencia tengan buscando artículos, porque hubo personas que dijeron que sí, ya los conocían desde hace tiempo y que los usaban, y hubo personas que dijeron que no sabían de ellos y que era apenas cuando se les preguntó, era cuando se enteraron de ellos. Va a haber diversos grados de experiencia con esto, no se preocupen, es normal. Pero sí quisiera que ustedes le pusieran pausa al video y analizaran los títulos de los artículos que les puse aquí en la presentación. Y una de las cosas que quiero que se den cuenta, no crean que les voy a pedir que lean estos artículos, pero lo que quiero que vayan analizando es que hay temas muy diversos. Traté de buscarle temas
que creí que les fueran a interesar y sobre todo que fueran variados, que no fueran todos sobre la misma área. Por ejemplo, este es de implantes orales y odontología restaurativa. Este siguiente es de odontología adhesiva o restauraciones adhesivas, conceptos actuales y consideraciones clínicas. Entonces, aquí en esta diapositiva, lo que vamos a analizar es la parte de los autores y la afiliación. La parte de autores, pues está aquí, y es un listado de todas las personas que trabajaron para hacer este artículo. Y la parte de afiliación es esta que está aquí abajito. Puede variar de revista a revista, pero siempre se van a encontrar en la primera página o en la portada. Y esto es importante porque uno, la parte de los autores, conforme ustedes empiecen a trabajar más sobre un cierto tema, se van a dar cuenta de que hay autores que publican mucho sobre ese mismo tema. ¿Por qué? Porque pues los investigadores se dedican a una línea de investigación, se les conoce, y todos sus trabajos son sobre sobre un cierto tema. Y generalmente tiende a pasar eso. Entonces, llega el momento en que uno, digamos que ya sabe que cada cierto determinado autor trabaja sobre, por ejemplo, regeneración periodontal, o que otros autores trabajan sobre regeneración de esmalte, o que otros trabajan sobre patologías orales. Y por eso es importante que ustedes vayan conociéndolo o vayan identificando los autores. Digamos que vendría siendo una analogía, es como lo que hacen las personas que les gusta el cine y ver películas, precisamente con los actores y actrices estelares. Lo mismo pasa con los artículos. Hay películas que mucha gente las ve nada más porque sale determinado actor y que dicen que es muy bueno, o determinado director de las películas. Aquí en los artículos científicos sucede lo mismo. Hay un, hay un secreto, miren, por ejemplo, el primer autor, el que sale hasta adelante, generalmente es el que lleva a cabo el artículo científico, fue, digamos, como el autor principal. Y generalmente el último autor que está en la lista es el jefe del laboratorio. Entonces, muchas veces, si este artículo se hizo, esta persona era un estudiante de posgrado, él era el estudiante de posgrado que tenía ese proyecto de investigación, pero este que está acá abajo era el jefe del laboratorio. Mm, ese es un sistema, el de, el de que el autor principal es el jefe es el, bueno, creo que hubo una confusión aquí, miren. Hay dos sistemas principales al momento de enlistar los autores. El más común, curiosamente no es el que elegí para ponerlo aquí, es que así como les estaba diciendo, el primer autor sea el que llevó a cabo el proyecto, generalmente es el alumno, y el último autor es el jefe del laboratorio y generalmente es el que supervisaba a este alumno. Sin embargo, hay otro tipo de orden de los autores, que es este del primer autor, es el jefe del equipo, como lo mencionan aquí, que cuando es este sistema te lo mencionan para que no se confundan. Y pues el último autor es el estudiante. Hay ocasiones en el que, por ejemplo, en los artículos de revisión que todos trabajan por igual, para evitar problemas, pues se ponen en orden alfabético. Como no hay ahí uno de que este era el que estaba aprendiendo y este es el que lo estaba supervisando, pues ahí se ponen por orden alfabético. Dependiendo del tipo de artículo, es el tipo de orden que se elige. Pero no se compliquen mucho en eso ustedes. Nada más que acuérdense de la analogía de las películas. A la gente que le gusta mucho el cine, llega el momento en que se ve
se ven en la necesidad de ver una película porque va a salir determinado actor o porque la dirigió determinado persona. Pues aquí en el área de investigación también sucede lo mismo. Hay muchas veces que uno lee artículos porque los hizo tal investigador o porque son del laboratorio de tal persona y saben que en ese laboratorio sacan puras investigaciones de gran calidad. Por eso es importante que vayan viendo lo de los nombres de los autores. Y para eso también hay veces que se toma en cuenta esto del dónde se hizo el artículo. Porque pues así como, por ejemplo, para los carros o para las computadoras, el decir este viene de China o este viene de Alemania o este viene de Estados Unidos o de Inglaterra, pues sí cambia la percepción. Lo mismo en los artículos. No es lo mismo decir este artículo viene del Congo a decir este artículo viene de Estados Unidos o de China o de Alemania. Entonces por eso también se pone esto del orden de la afiliación de los autores. La parte del resumen, esta sección para ustedes es muy importante porque no necesitan leer, si ustedes saben utilizar el resumen o el abstract, se van a dar cuenta de que no necesitan leer todo el artículo para ver si les va a servir o no para la tarea o para encontrar la información que ustedes estén buscando. Si ustedes leen con detalle el abstract o el resumen, van a ser capaces de determinar si ese artículo les sirve para lo que están buscando. Ahora, hay dos cuestiones. Se les dice resumen o abstract porque en los países como México, que hablamos español, si ustedes publican un artículo o buscan artículos de revistas mexicanas de bajo impacto, se van a dar cuenta que tienen un resumen en español y luego tienen ese mismo resumen traducido al inglés y es lo que le llaman abstract. Sin embargo, la mayoría de revistas internacionales que dan a conocer los artículos en todo el mundo, ni siquiera te piden el resumen en español, aunque sea una revista mexicana, pero si es de difusión internacional, no te piden un resumen en español, te piden el resumen en inglés, el abstract nada más. ¿Por qué? Porque pues, si ya va a ser de difusión internacional, pues se va a tener que leer en inglés para que personas de todo el mundo lo puedan revisar y analizar y pues, utilizarlo tal cual. Entonces, pues la recomendación es que ustedes revisen el resumen, si es que están leyendo un artículo en español o si ya están leyendo artículos en inglés, pues que revisen el abstract y que ustedes determinen si les va a servir o no ese artículo. Ahora, hay varios formatos de resumen y esto depende de la revista, tal cual. Hay algunos como este que es un párrafo tal cual, o hay algunos como este resumen que viene así como en subrayado y separado cada una de las partes. Aquí la primera dice antecedentes y no alcanzo a ver qué dice ahí, pero era antecedentes. Generalmente es antecedentes o introducción, independientemente de la palabra, el objetivo es lo mismo. Materiales y métodos, resultados y conclusión. También se puede dar el caso de este tipo de resúmenes que son un párrafo continuo, no están separados, pero aunque sea un párrafo continuo, como se ve en este ejemplo, siempre va a haber lo mismo, va a haber una introducción, va a estar los materiales y métodos, los resultados y la discusión y ya la conclusión al final. El objetivo del resumen es que ustedes sean capaces de, leyendo nada más un parrafito, determinar si ese artículo les sirve para lo que están buscando o necesitan buscar otro diferente y que no pierdan tiempo leyendo todas las 7 o 10 páginas que pueda tener el artículo para decir, pues al final de cuentas no me sirvió. Entonces, sí es muy recomendable que ustedes empiecen a analizar los resúmenes o los abstracts. Otro tipo de cuestión que viene en los artículos son las llamadas palabras clave. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí miren, debajo del abstract se encuentran las palabras clave.
Aquí en aquí están las palabras clave, igual debajo del artículo, del resumen, perdón. Estas palabras clave a ustedes les sirven, pero cuando están buscando los artículos, si ustedes buscan mediante las palabras clave, van a encontrar más rápido el artículo que están buscando. En vez de buscar por tema, buscan por palabra clave y les va a dar unos resultados mucho más acertados. Van a encontrar más rápido lo que necesitan. Ok, bueno. Lo siguiente sería la introducción. En la introducción, pues como les comentaba, empiezan hablando de cuestiones muy generales. Si se fijan, por ejemplo, esta dice en la investigación de la biología periodontal, bla, bla, bla. O sea, empiezan hablando solo en un ámbito muy general de la periodoncia en general. Y si ustedes lo leen por al completo, se van a dar cuenta que más adelante van a decir que se ha avanzado respecto al tema de este artículo en los últimos años. En una parte de la introducción se van a encontrar que hay una sección donde dicen, a pesar de que se ha descubierto esto, todavía falta descubrir esto, que generalmente viene en este penúltimo párrafo. En este último, donde viene lo que se conoce como la brecha de conocimiento, que es lo que trata de cubrir este artículo, y que estaría en esta parte. Y inmediatamente después de eso viene lo que es el objetivo de ese artículo en particular. Aquí está, el objetivo de este estudio es determinar tal cosa. Entonces, si ustedes quieren saber sobre los antecedentes relacionados con este proyecto de investigación o con este artículo, pues enfóquense a leer la primera parte de la introducción. Si ustedes quieren buscar rápido cuál era el objetivo de este artículo o qué fue lo que hicieron en este artículo, pues se vienen directo al último párrafo de la introducción, a la parte media de este párrafo y empiezan a leer ahí. Generalmente la última o la penúltima de las oraciones es el objetivo del artículo. Después de la introducción del artículo, pues van a encontrar la sección de materiales y métodos. De hecho, en así está la introducción e inmediatamente después están materiales y métodos. Aquí en materiales y métodos, pues depende, ustedes en los artículos van a encontrar qué fue lo que se hizo, qué se hizo específicamente, cómo se hizo cada una de esas tareas que llevaron a cabo y para qué hicieron todo eso, ¿no? Entonces, dependiendo si ustedes están buscando técnicas, pues entonces se enfóquense a leer en la parte de materiales y métodos del artículo. Que por ejemplo aquí en este artículo pues hicieron cultivos celulares, hicieron pruebas o técnicas de biología molecular, hicieron preparación de muestras, microscopía. Si a ustedes no les interesa las técnicas que hicieron, solo les interesa como que los conocimientos nuevos que están presentando o los antecedentes que tiene el artículo, pues se saltan la parte de materiales y métodos y terminan de leerlo más rápido. En la parte de resultados de un artículo científico, pues literal se van a encontrar los resultados de las metodologías que hicieron. Entonces, lo más común es que si hay, por ejemplo, en este caso hay 6, 7 metodologías, pues probablemente tengan 7 resultados. Aunque no siempre es así. Por ejemplo, el del cultivo celular, esa es una técnica que hicieron, pero pues eso no es un experimento. Entonces, chequen cuántos experimentos hubo y entonces sí van a ver cuántos resultados debe de haber. En los artículos científicos, en la parte de resultados nada más se describe lo que se encontró. No se analiza nada, no dice la importancia es esta, nada más es como si fuera, por ejemplo, imagínense que ustedes trabajan en una bodega de la ley y que les dicen, no, pues tienes que contar cuántas cajas hay de jabón, cuántas cajas hay de leche, cuánto hay de todo, porque vamos a ver qué tenemos que surtir.
Entonces, cuando llegue, se acabe su turno y que llegue el supervisor y le diga, bueno, ¿qué encontraste? ¿Qué contaste? Y te van a decir, bueno, pues encontré tantas cajas de jabón, tantas cajas de leche, tantas cajas de esto. Así son las secciones de resultados de los artículos. Te dicen, pues encontramos esto, encontramos esto, encontramos esto, encontramos esto y encontramos esto. Te lo dicen de forma escrita y también te lo cuentan con imágenes y en algunos con gráficas o con tablas. Eso no es en todos, ¿no? Depende de cada artículo y de los resultados, pero generalmente va la descripción escrita y acompañado de imágenes que te facilitan el entender esta narración escrita. Ya en la parte de la discusión del artículo, ahí sí es donde se hace un análisis de los resultados. Se dice que es un análisis o una interpretación. Se dan las implicaciones, se señala la trascendencia de esos resultados, qué beneficios puede traer, se comparan con los resultados de otros autores o de otros países, se hace un, se hace una extrapolación de qué líneas de investigación a futuro pueden derivar de ese proyecto. Se hace, digamos que la discusión de un artículo es la parte más importante porque la parte más importante para el autor, porque ahí es donde el autor le va a dar, eh, puede darle una mayor importancia o mayor relevancia a sus hallazgos si le encuentra mayores aplicaciones. Y aquí en esta sección es donde lo puede plasmar. Entonces, si ustedes encuentran un artículo que se les hace muy interesante y quieren saber eso que descubrieron, si vieron la parte de resultados y dijeron, ah, pues descubrieron tal cosa. Y si ustedes quieren saber para qué se puede utilizar esa cosa que descubrieron o si aún no se puede utilizar, qué es lo que falta, qué es lo que sigue por hacerse para que se pueda utilizar, todo eso lo van a encontrar en la parte de la discusión del artículo. Entonces, otra cosa que también les puede servir es si ustedes leyeron la parte de resultados y no les quedó claro para qué sirve eso, en leer la discusión debería de quedarles claro eso. Porque el objetivo del autor del artículo es que en la discusión explique sus resultados, que diga para qué va a servir, con qué se puede coayudar o qué puede disminuir la eficacia de sus resultados. Todo eso lo va a plasmar o lo debe de plasmar en la discusión. Hay algunos artículos o algunas revistas que te piden que en la discusión pongas ahí tu conclusión. Hay algunos otros que te dicen, no, tú hazme la discusión y ya al final me pones una sección de conclusiones. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, viene la discusión y ustedes se fijan, pues es una sección amplia. Es una, dos, tres columnas completas de discusión. Y aquí no hay una sección de conclusiones. Quiere decir que las conclusiones están dentro de la sección de discusión. Y si ustedes analizan el contenido del último párrafo, de aquí dice, la primera oración es, se puede concluir que, y ya viene la conclusión del artículo. Entonces, a pesar de que ustedes vean un artículo y no tiene una sección tal cual llamada conclusiones, en la parte final de la discusión van a encontrar las conclusiones del artículo. Y la conclusión es una sección que ustedes pueden buscar para entender de forma rápida o para, si tienen poquito tiempo para buscar rápido, cuál fue la principal aporte de ese artículo y en qué se va a aplicar. Generalmente eso es lo que pueden encontrar en la conclusión. Otra sección muy importante de los artículos son las referencias bibliográficas. Son importantes porque uno, te dicen de dónde viene la información que utilizaron para hacer ese artículo, dónde está todo ese sustento metodológico y científico que avala la investigación que están leyendo, pero sobre todo a ustedes como alumnos
les pueden ser muy útiles las referencias bibliográficas. Me voy a regresar un poco a donde estaba el ejemplo del artículo. Y, por ejemplo, ya me pasé. Aquí en la introducción. Si ustedes le ponen mucha atención, si ponen pausa aquí en la diapositiva y analizan con cuidado, sí se alcanza a leer. De hecho, le pueden hacer zoom si quieren, ¿no? Pero se alcanza a leer. Si ustedes se fijan, al final de cada oración hay unos numeritos chiquitos en formato de superíndice. Estos numeritos chiquitos es lo que se conoce como citas bibliográficas. Estas citas bibliográficas, estos numeritos que ustedes ven aquí, al final de casi cada oración, al final del artículo, están enlistados en lo que se conoce como referencias bibliográficas, y aquí están. Estas son las referencias bibliográficas de este artículo. Para ustedes son muy importantes porque les puede ayudar a encontrar otros artículos que les sirvan. Por ejemplo, si a ustedes les interesara esta parte y ustedes quieren, se les hace interesante, por ejemplo, esto que dicen aquí de las terapias periodontales que se encuentran disponibles actualmente y checan cuáles citas tiene esa sección. Dice que esta información, esto les indica que esta información que viene desde aquí, desde terapias periodontales disponibles hasta este punto final donde están las citas, la información que está aquí la obtuvieron de estos artículos, que son desde la cita 4 hasta la cita 7. Entonces, si digamos que ustedes están buscando información, por ejemplo, para una tarea sobre terapias periodontales, y en el artículo ya lo leyeron todo y solo en esta parte hablan de terapias periodontales. Se dicen, pues en el artículo nada me salieron 3 renglones que me sirven. En realidad, no. En realidad te salieron 3 renglones que te sirven, pero también te salieron otros 3 artículos que ya sabes por default que van a hablar sobre esto. Si ustedes se van a la parte de referencias bibliográficas y buscan estos, estamos por acá, aquí. Quiere decir que este artículo 4 habla sobre regeneración periodontal. Este artículo 5 también regeneración periodontal. El 6, aspectos biológicos de los tejidos periodontales en la regeneración también. El 7, cementogénesis, formación de periodonto y regeneración periodontal. Todos estos artículos van a hablar sobre el tema que ustedes están buscando. Entonces, de esa forma ustedes le pueden sacar mucha utilidad a las referencias bibliográficas. Bueno, con esto terminamos esta parte de la estructura de los artículos científicos. No crean que es burla, no crean que es porque ya leen un artículo científico de verdad ya se van a sentir investigadores, pero sí es algo que les va a ser muy útil a todos ustedes. Entonces, yo les pido que hagan el esfuerzo porque cuando les dejen una tarea, las busquen no en Wikipedia, no en libros, hagan el esfuerzo por buscarlas en artículos científicos. Probablemente las primeras veces que lo hagan, si es que no lo habían hecho antes, les cueste un poco más de trabajo, pero pues, es un proceso de aprendizaje rápido. Una vez que dominen cómo encontrar la información rápido en los artículos, lo van a hacerlo de forma mucho más ágil y van a tener mejores resultados. Si tienen alguna duda sobre esta clase o sobre la anterior, no duden en preguntarme. Les voy a pedir que cuando tengan alguna duda, de preferencia me pregunten en el grupo de Facebook que hicimos. Y les voy a decir por qué. Hace rato le comentaba a uno de sus compañeros que me puso una duda en Classroom, pero yo tardé en revisar ese Classroom porque lo que le decía a su compañero era que si tiene dudas, mejor me pregunte por el grupo de Facebook, porque ahí nada más están todos los alumnos de esta materia de estrategias de lectura en inglés.
Pero si me escriben por Classroom, ahí están todos los alumnos que tengo y llegan correos de todos los alumnos. Entonces, hasta que reviso todos los correos y llegue el de ustedes, pues entonces voy a verlo. Pero si me escriben al grupo de esta materia, nada más tengo dos grupos ahorita en este momento, entonces, dos grupos de Facebook. Entonces, pues rápido voy a checar esas cuestiones, esas dudas y pues, les puedo responder más rápido por esa vía. Bueno, cuídense mucho y estamos en contacto.